Ayer el presidente estuvo por acá, Ujú. se reunió con todos los jefes de fracción. Ujú. Es la segunda vez que ha tenido que venir a la Asamblea Legislativa en condiciones muy particulares. Creo, si no me equivoco, en gran medida es este tema de los eurobonos que está pesado sobre la mesa, la negociación y bueno, semanas complicadas y tensas en cuanto a declaraciones que ha hecho el presidente. Si me atrevo a decir, amedrentando hacia cierta, inclusive mencionando nombres de diputados en televisión, sosteniendo panfletos con props, ¿verdad? Y demás. ¿Cómo fue, bueno, primero, cómo fue esa reunión ayer y cómo ha sido esa relación con el presidente? Porque sé que, ¿verdad? Hemos visto declaraciones de la fracción de ustedes y de varias fracciones, inclusive, ¿verdad? Diciendo como, esto no es una forma de negociar, esto no es cómo vamos a llegar a acuerdos. ¿Cómo lo has interpretado y cómo estuvo esa reunión de ayer? Bueno, yo se lo dije al señor presidente directamente el día de ayer, que hay dos maneras de intentar convencer a un adversario político cuando uno tiene una diferencia, ¿verdad? Hay dos maneras de abordar la situación. Una es intentar argumentar por qué mi adversario está equivocado e intentar acercarlo a mi postura, o por lo menos a un punto medio entre su postura y la mía. La otra es la de intentar intimidar, claro, y la de presionar. Y esa segunda no sirve. Y si no lo tienen claro, yo establecería de hecho en dos niveles la necesidad de claridad sobre esto. Uno respecto a ética política. A mí no me parece que la forma sea intimidar. Yo aquí no intimido a nadie, intento convencerles con argumentos y bueno, a veces les convencemos, a veces no les convencemos y listo. Pero aún quitando el espacio de la ética política, de la discusión, por puro realismo político. Claro. Porque lo que obtienen con la intimidación es más bien un debilitamiento de los puentes con quienes tienen que dialogar. Y ciertamente el día de ayer yo dije que salía con un sabor agridulce. Dulce porque por lo menos todavía tenemos el espacio en este país, una cosa que yo seguiré intentando proteger, de que las 6 fuerzas políticas más importantes del país se sientan a conversar. Pero hay una parte agria y es que el señor presidente intenta justificar su práctica política. Ahora quiero hacer un detalle sobre eso. Yo no creo que sea solo un asunto de forma. Su práctica política en que así es su carácter de manera natural. Y no funciona así. Yo de hecho también lo expresé. El carácter efectivamente es un producto seguramente genético, seguramente social y cultural. Pero cuando uno es una persona adulta, también es responsabilidad de uno, ¿verdad? Porque uno puede modular el carácter. Y sin lugar a dudas, algo que yo he aprendido en el paso por espacios políticos, es que además de la inteligencia tradicional que yo pueda mantener tener capacidad retórica, mantener un discurso, recordar información, etc., sin lugar a dudas, un factor central para hacer política bien es tener capacidad emocional para modular el carácter de uno en situaciones de altísima tensión. Claro. Y yo me voy con ese sabor agrio porque si el presidente lo que nos dice es que yo soy así, es una señal de así seguir haciendo. Y nadie acá le está pidiendo ni clemencia ni nada semejante, que siga sosteniendo sus ideas con la misma contundencia que le corresponda. Nosotros seguiremos sosteniendo las nuestras así, pero con respeto. Con respeto. Y una cosa que está debilitando las posibilidades de diálogo es esa práctica política. Y digo práctica política porque yo entiendo cuando nos referimos a las formas, ¿verdad? Aquí estamos diciendo, no es un asunto de la discusión de fondo, sino es un asunto de cómo se aborda esa discusión. Y entiendo por qué se dice por las formas, pero sí quisiera señalar que no es un asunto de formas en términos de superficialidad, ¿no? Si el presidente nos trata con más o menos agrado. No, yo si puedo sostener una relación cordial con alguien, pues mucho mejor, pero si no, una relación respetuosa. Y entonces eso no es solo un asunto de formas, es un asunto de práctica política, de cómo se comprende la política. Y yo también expresé esto, le dije, señor presidente, hay 2 maneras de comprender la participación de uno en política. Una es comprenderla como un actor constructor, quien está ahí construyendo sabiendo que hay otros actores, ¿no? Hay otros actores que también están construyendo el mismo edificio y tienen opiniones distintas a las de uno. Entonces uno intenta traerle a su postura, ellos también intentan traerla de una y pues al final se construirá un edificio. Claro. La otra es comprender la política como, comprenderse uno como actor en política como el conductor de un tren, que únicamente
pone la velocidad en la dirección que quiere y que espera que los demás vayan como vagón de cola. Este país no se construyó entendiendo la política, el político como un conductor de tren. Se construyó con acuerdos que siguen pareciendo imposibles y no sin errores. Y no, evidentemente la historia hay que entenderla en su contexto. Pero es que aquí, en los 40, se puso de acuerdo un señor presidente que venía de la oligarquía con la izquierda. Pasamos una guerra civil y hay capacidad de las partes de sentarse aún a negociar que se iban a mantener las garantías sociales. A sentarse a negociar después de que aquí hubo sangre. Es decir, las cosas valiosas que se han construido, no de manera perfecta, pero valiosas y que han generado un tránsito histórico que nos ha evitado mucho dolor, han sido producto de comprendernos los actores en política como constructores en medio de otros constructores y no como quien pone la marcha hacia adelante en un tren y esperan que los demás sigan. Y yo sí planteé esto en la reunión, así como se lo estoy contando, así lo planteé, y quedó con esa sensación. Creo que si se escucha a las demás jefaturas de fracción, creo que todos quedamos con esa sensación agridulce de bueno, si a mí me dicen que esto es un asunto del carácter natural de alguien, yo no creo que exista un carácter natural, pero el carácter natural, y así se justifica, entonces ese es un aviso de que poco cambiará, ¿verdad? Claro. Sí, creo que viene de diferentes matices, ¿verdad? Cuando uno considera que este trabajo de coalición es necesario, en especial en un país a donde en este momento la Asamblea está fraccionada en muchas partes, donde si vos me dijeras a mí, si el caso fuese de que el presidente controla, bueno, el partido del presidente controla el 90% de los asientos en la Asamblea y él fue electo con 9 de cada 10 costarricenses votando por él. O sea, una ficción imposible de realizar. Yo te diría, bueno, tal vez viene a presionarlos un toque y decirles, madre, páseme la vara, porque, no sé, para ponerlo muy casualmente. Pero eso no es la realidad, ¿verdad? Y hay cientos de miles de costarricenses que votaron por diferentes fracciones ideológicas que se tienen que respetar, y eso que decís de que no es se hace porque se hace, que creo que inclusive fue un poco la estrategia, bueno, fue la estrategia de ningunear a la Asamblea Legislativa durante los primeros 3 meses de gobierno, decretar todo y después darte con pared de decir, mira, no puedo simplemente continuar decretando todo.